Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, semana 85 consecutiva trayendo contenido para ustedes y como cada fin de semana la conversación, el análisis, el debate de lo que ha ocurrido durante estos días, muy activo en verdad. Mucha gente esperando un jailbreak que ya está con nosotros y nos está acompañando una persona con la cual tuvimos un round 1 y round 2 y uno de esos rounds era que qué iba a pasar con el jailbreak, si iba a llegar para iOS 14, iOS 15 y bueno, el tiempo ya ha mostrado, no quién tenía la razón, sino las cosas que de repente van ocurriendo durante esta época del año. Tenemos acá al señor Ángel Miguelo, Ángel JB Setup. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, profe? Un gusto nuevamente estar en su canal. Y sí, la última vez ahí tuvimos un round, un box ahí sobre el jailbreak y nada, pues ahí me equivoqué pidiendo las disculpas del caso. Creo que hicimos un en vivo en el canal de Jonathan la vez Sí, pasada. sí, sí, Sí. muy bueno eso. Y lo primero que fue es sonó mi celular y recibí la llamada de usted y me dijo, te quiero de rodillas, quiero la disculpa. Pero bien, son cosas que pasan, como dice Sí, usted, me nadie se acuerdo. adivina, no, nadie se adivina, no sabemos lo que pueda suceder, pero ya vemos que esto del mundo del jailbreak es incierto y siempre va a ser incierto, ¿no? Pero igual, vamos a ver, hoy día lo vamos a ver, tenemos temas muy interesantes en el podcast y un gusto estar nuevamente aquí, profe. Ajá, bueno, eso fue hace una semana, llevamos como una semana con este jailbreak, me acuerdo de esa noche, o sea, no te mandé un texto, no te mandé una nota de voz ni un video, te llamé, o sea, loco, ¿sabéis qué? Ya, tenemos que juntarnos, decimos, ya, hablemos con el flaco que se haga un meet, vámonos todos en vivo. Fue una buena conversación, bien, una reacción bien espontánea ante todo lo que ha ocurrido durante toda esta semana, pero poco a poco se ha ido digiriendo, poco a poco como que ya lo vamos masticando, degustando qué ha ido pasando, cómo ha ido avanzando, qué cosas van a estar ocurriendo. Y una de las primeras cosas que te quería consultar es si es que, bueno, primero sale el jailbreak, estuvo un poco complicado porque se necesitaba solamente un Mac, había que realizar ciertos procesos, códigos, etcétera. Algunos hablaban de que la herramienta no estaba completa, que había que esperar un método simplificado. Finalmente salió el método simplificado y aún así algunas personas están teniendo errores. Entonces, ¿será que este jailbreak fue prematuro? ¿Salió antes de tiempo? ¿Tú crees que tendrían que haber hecho mayor cantidad de pruebas con otros usuarios, con testers que sean los famosos beta testers, esos privados que pudiesen ir reportando los errores y no tener que pasar con una semana que de verdad, ya, bueno, ahora con lo que salió ahora último, ya ha bajado un poco las revoluciones y la gente se ha tranquilizado un poco más. ¿Pero crees que fue prematuro todo esto o salió justo a tiempo? Lo que nos esperábamos el lanzamiento del jailbreak, sí, por parte de Linux Games por Fugu 14, pero no nos esperábamos la pronta aparición de un cover. O sea, supuestamente lo que todos teníamos en mente era el que ya se va a lanzar Fugu 14, la herramienta, con eso vamos a hacer el jailbreak, y teníamos todos esa idea. Ya luego de eso se pensaba la liberación del exploit con código abierto para que Pontuon lo pueda coger y adaptar las herramientas, lo mismo que con Coolstar, pero lo que nadie se imaginó fue, pues, ¿no? Lo que ya vimos ese domingo, la liberación de un cover, ¿no? La versión 7.0, tomado de la mano y trabajando, pues, con Linux Health. No fue prematuro. Yo pienso que el jailbreak no, el lanzamiento de un cover sí podríamos decir que fue prematuro, porque no lo esperábamos. No esperamos, como vuelvo y repito, el lanzamiento de Fugu y ver una herramienta como tal, ¿no? O sea, creo que se pensó, o no sé si toda la comunidad lo pensó, es que se esperaba que Fugu iba a ser como una herramienta de un cover, o sea, darle Exacto. jailbreak Yo también pensé y lo mismo. hacer igual, yo también. Entonces, toda la gente pensó eso, entonces, ok, vamos a probar Fugu 14. Pero en lo particular, el lanzamiento de cover sí creo que fue prematuro, pero Fugu 14 no, porque es algo que todos esperábamos, todos ya se sabían que llegaba el 20 de octubre, pero se pospuso unos días más, ok, y creo que 3 o 4 días más, lo cual no afectó a la comunidad porque igual desesperó un poco. Pero ya está. Yo estoy de acuerdo con lo que tú mencionas. Yo creo que si vamos a juzgar si es que esto fue prematuro o no, va a depender del nivel de paciencia también de cada usuario y de empatía también ante las personas que están creando una herramienta que es 100% gratuita. Yo también me esperaba una tercera herramienta de jailbreak, pero en el podcast pasado que fue con Jonathan, el flaco decía que él creía que Fugu 14 iba a ser como una base, un complemento para estar construyendo o continuando con otro jailbreak que fue como
la apreciación más cercana luego de esta liberación. Y también para mí fue inesperado, o sea, lo de Pwn 2 Own con Uncover y ni hablar con lo de Alstor, ¿no? O sea, calladitos también. O sea, sabemos que entre No, Alstor y Uncover hay feeling, por decirlo. Bueno, con la gente de Taurin también. Uno entra a la página de Taurin, también aparece el botón de Open in Alstor para abrirlo directo, un acceso directo. Pero con Uncover y todo lo que ha ocurrido con Alstor durante estos días y con Linus Gens, cómo finalmente se han unido. Eso es lo que me gusta. que es algo que no nos esperábamos de la mano que viniera así Fugo con un cover. Es más, nos quedamos helados ese día del domingo que conversábamos en la noche en el podcast con Jonathan, ya nos agarró fríos a todos. O sea, es un golpe tremendo para la comunidad. No es un golpe malo, es un golpe bueno. O sea, es un golpe sorpresivo y decir, no, o sea, estoy vivo, estoy aquí. Trabajaban de la mano juntos sin que nadie lo supiera y eso es genial. Sí. De verdad, porque todos esperábamos que, bueno, el más, se podría decir, para donde se tira, lo que la comunidad pensaba es que se estaba trabajando con Coolstar y no era así. En teoría no era así, entonces rayos dijimos todos, nos agarraron frío, pero es maravilloso, la gente que somos fan de un cover, que nos gusta la herramienta, que la usamos, es una noticia maravillosa, es una noticia de decir, rayos, este man la lleva, él es, y no nos ha fallado, se puede decir que no nos ha fallado. En complemento, como dice usted, sí, es más, como que hay más un feeling con Altstor, de verdad. Ahora, había mucha gente esperando este jailbreak, algunos desde enero, los que están con 14.4, los de 14.4.1 ya venían de febrero, 14.4.2 era marzo, abril, y si bien era un jailbreak que se esperaba, no solamente porque es un jailbreak en sí, sino porque no vivíamos un Untether desde iOS 9, pero hay algo que yo sentí y otras personas también lo vivieron, que se pudo ver también reflejado en las redes sociales, que no fue como tan grande como otros jailbreaks. O sea, 14.3 fue grande. Bueno, era el primer jailbreak en iOS 14, para los A12 y superiores porque Checkra1n estaba con los otros. En 13.5, si bien ya había ocurrido un jailbreak en 13.3, en 13.5, bueno, fue grande porque era una versión que se estaba firmando y eso creo que es mucho más antiguo. O sea, creo que en iOS 10 fue la última vez que se tuvo un jailbreak en una versión firmada. Pero ahora como que no fue tanto. Al menos yo no lo vi. Reddit sí explotó, Twitter también, pero por ejemplo en YouTube, que usualmente donde aparece o mucho video, mucho tweak, como que estuvo bien frenado en verdad. Entonces, como que no se sintió esa viralización entre nuestra comunidad. Entonces, ¿tú lo percibiste igual? Y si fue igual o distinto, ¿a qué crees que se debe? Es que lo que pasa es que hubo un hype, a lo que mencionabas, más hubo hype por el tema de que se tenía que hacer a través del computador. Hubo un hype por eso. Entonces también como que baja un poco, o sea, desanima un poco a la comunidad porque no todos manejan un computador. Segundo, lo que pasa es que la gran mayoría se encuentra en 14.3. Entonces ya desde abril que se me lanzó ese jailbreak, hasta ese entonces ya todo el mundo se ha acostumbrado al semi-tether. Entonces yo como usuario, por ejemplo, probé un tether y no le encontré mucha diferencia. O sea, no hay una diferencia, solamente el simple hecho de que apagas el dispositivo. Sí, es un jailbreak legendario. Créeme, yo no vivo un tether desde iOS 8.4 con Taiji, si no me equivoco. Pues no vivo ese jailbreak, pero ya a lo largo de esos 5 años ya me he acostumbrado a tener un semi-tether, entonces que ya la emoción no es tan grande, pero sí se ha sentido, o sea, no ha habido tanta explosión. Si más adelante puede haber una compatibilidad entre 14.6 a 14.8, que muy posible creo que pueda ser, ahí sí vamos a ver quizás un poco más de la comunidad. Puede ser que la fiebre pueda subir quizás si se actualiza Future Restore, la gente pueda actualizar a 14.5.1 y quizás ya probar ese jailbreak con mayor ya fluidez, porque ya actualizas, mejora tu sistema un poco, tienes otras cosas. Pero si estás en 14.3 creo que no hay esa esencia, ¿no? De tener un jailbreak, un tether. Lo puedes probar, sí, lo actualizas y ya está, no pasa nada. No, porque es como que yo tengo mi semi-tether, lo único que tengo que hacer es instalar Fugu, actualizar un cover y listo, ¿no? O instalar Altstor y ya está. No hay mucha emoción. ¿Por qué? Porque no es algo nuevo así como decir, pues, que no hubiera jailbreak, ahorita todos no tuviéramos jailbreak y sale esto de repentinamente un tether. Ahí sí créeme que la fiebre sería grande. Lo que yo siento que
por el motivo por el cual tengo esta pregunta, es que yo también siento que se viralizó poco. Pensé que iba a ser mucho más grande. Y los factores, al menos que yo he considerado, primero son noticias que no nos esperábamos. Por ejemplo, que iba a funcionar de los A12 para arriba, es decir, que iba a funcionar en A12, A13, A14. No funcionó en A11, A10 y A9. O sea, literalmente la mitad de los dispositivos quedaron fuera en esta fase inicial. Luego va a venir una actualización. Otra cosa que no nos esperábamos, pensábamos que, claro, como era un Untether hasta 14.5.1 y que iba a ser también en todas las versiones inferiores, no terminó siendo así. Entonces, sino que en algunas versiones está funcionando el Untether y de 14.3 para abajo, como que lo está tomando semi-Untether nada más. De que se puede corregir aquello, se puede cambiar, sí, se puede hacer. Y como venimos acostumbrados del semi-Untether, que lo puedo hacer con y sin computador, lo más cómodo es sin computador, fue distinta la instalación en un inicio, porque no era llegar con Alstor o con Sideloadly, con otra aplicación y estarla firmando desde el computador o desde alguna tienda online, ya sea gratuita o a través de un certificado de desarrollador. No era posible. Entonces, creo que eso frenó bastante a la gente y más encima cuando le dicen que es un Mac, churra. Yo pregunté cuántos tienen Mac y el 50% tenía el acceso a ese sistema operativo, pero luego venía el tema del Xcode. Creo que por eso finalmente no explotó tanto. Y no sé si la gente se desanimó durante estos días, pero también se les dijo, ¿cierto? Esperen hasta un martes, esperen hasta un miércoles. ¿Qué más cuesta esperar unos días más con todos los meses que ya han aguardado? Y finalmente el jueves aparece la actualización que a mí me pareció fenomenal. O sea, toda la cosa que uno tenía que hacer a través de Xcode, con los códigos, todo lo que tenía que estar instalando antes para que funcionara, y ahora que Alstor lo haga todo, era como increíble, o sea, ir presionándole continuar, esperar que cargara una barra y se acabó. Entonces, vamos a ver qué va a ir pasando con esta viralización, por decirlo de una manera, si poco a poco va a ir creciendo, la gente se va a ir entusiasmando. Yo creo que va a depender bastante también de las próximas actualizaciones que vengan de la herramienta, si es que va a llegar de los A11 e inferiores. Y para nuevas versiones de iOS, yo creo que va a depender simplemente de la paciencia de cada usuario, porque los que siguieron el Eso consejo de sí, estar esperando, ahora están disfrutando. no fue tan llamativo este jailbreak. Es que también usted se da cuenta, y creo que todos nos damos cuenta, como dice usted, que no eran compatibles para los A10, ¿no? Y hacia abajo, ¿no? El iPhone X, el 8 Plus, el 7. Y es que, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Porque la gran mayoría de esos dispositivos usan checkra1. Entonces, por ejemplo, el A10 no cuenta con, si tienes un checkra1, no cuentas con el Face ID, no cuentas con esa seguridad que verdaderamente estos quieren. Entonces, ese público que está en checkra1, si tiene el jailbreak un Tether y puede pasarlo, o sea, es genial para ellos. Claro, Pero recuperarlo. Claro, exacto. Ahí tú te das cuenta que todo ese público de checkra1, obviamente por la seguridad, créeme que hubieran pasado al jailbreak un Tether sin ningún problema y como que ya checkra1 se hubiera dejado un poco de lado. Ahora, sobre este tema de que se habla de que el jailbreak es untethered, que no se va a desactivar, que Uncover va a seguir firmado para siempre, más de 7 días, no importa si se reinicia el jailbreak, va a seguir activo ahí en el dispositivo, el famoso apaga, enciende y sigue activo. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué apago, enciendo y no sigue activo? ¿Será que es falso esto del jailbreak untethered? ¿Será que hay que esperar una próxima actualización? Porque aun cuando uno lo instala a través de Alstor, te dice, hey, se viene el jailbreak untethered, hay unos pasos antes de aquello, y al principio cuando uno entra a Alstor, a la sección de noticias, dice que no se vive un jailbreak de este estilo desde iOS 9 y por primera vez se puede tener de regreso y más encima con Alstor. Entonces se vende como un jailbreak untethered, pero en la práctica no lo es. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Hemos sido estafados? ¿Qué ocurrió? No, estafados no, y eso puedo dar fe de eso. Yo lo he probado y en primera instancia cuando tuve el iPad Full 14 y hice el jailbreak sí me funcionó un Tether. Ya luego hice otras cosas que quizás pudieron haber perjudicado mi jailbreak y ya no fuera un Tether. Pero desde el momento en que yo lo probé y sí me dio un Tether, entonces es más que creíble que la herramienta sí funciona. Solamente hay que trabajar más en ella. Nosotros como usuarios finales que recibimos la herramienta y el jailbreak, no sabemos qué hay detrás de eso, no sabemos qué hay en la interna que solamente son los desarrolladores lo saben. Entonces no podemos juzgar sin saber de programación, de saber, no, o sea, no estamos en el pellejo de ellos, no estamos en los zapatos de ellos. Entonces créeme que no es fácil. Y que inclusive Pontuon
generalmente cuando ha lanzado actualizaciones en su herramienta, tanto en 14.3, ha ido generando correcciones a lo largo de los días entre intervalo de 2 a 3 días, generalmente a veces ha sido de un día para otro, pero en este caso sí hemos visto un poco más de tiempo porque el jailbreak fue lanzado el domingo, después de 3 días, ya el lunes, martes, miércoles, jueves recibimos una actualización, y eso quiere decir que a la vez también a la par una de Linux Hacking por parte de Fugo 14 también hubo una actualización al lanzar un cover 7.0.1, esa versión última que hemos recibido el jueves. Entonces eso quiere decir que están trabajando, ¿me entiendes? Y lo bueno es que es gratis, no tenemos que por qué reclamarnos ni tenemos que irnos contra ellos. Créanme que ellos invierten su tiempo, ¿no? Entonces va a haber solución, solamente es paciencia. Esto, una vez, la frase que siempre tenemos en cuenta y se lo decimos a los usuarios: si ya esperaste 6, 7 meses, ¿qué te cuesta esperar 15 días más, Ajá. 10 días más? No es nada. Muchos se quejan, no, que no me funciona el Tether, que ya hice, que lo instalé a través de All Store, me salió la pestaña de un Tether jailbreak y todo, pero no me da. Algún error debe haber, algo quizás App Store tiene que actualizarse, a lo mejor el Linux Genset hay algo que corregir en Fugu 14, un cover también en la herramienta. Entonces, eso, te voy a decir una frase: Roma no se construyó en un día. Bien dicho. Entonces también, el jailbreak no va a estar perfecto en un día. Usted sabe muy bien eso. Cada vez que Pontuon lanzaba un nuevo jailbreak, tanto en 13.5 en 14.3, a lo largo de los días se corregía la herramienta, se iba puliendo. Entonces esto va a ser así también. Entonces solamente es cuestión de esperar nada más. Pero de que es fake, no es fake. Es falso, no es falso, y yo doy fe de eso. Bueno, una de las cosas que recuerdo bastante el podcast que hicimos con Jonathan, yo le preguntaba, ¿qué es lo más importante de todo esto? ¿Que sea un jailbreak o que sea Untether? Si bien el Untether genera esta ansiedad de algunas personas que son nuevas en la comunidad también para estarlo probando, pero también está este factor de que, al menos para mí, más que sea un Untether, es que hay jailbreak y hay que ir paso a paso. Entonces, que nos den todo en una sola versión, con el dicho que tú dijiste de que Roma no se construyó en un día, absolutamente de acuerdo. Entonces tienen que ir quemando paso a paso. Primero, ahí está Fugu 14 y acá tengo Uncover actualizado. Incómodo, a través del Mac, todo el tema. Siguiente paso. Nos vamos a librar del computador, ¿de acuerdo? Si bien lo voy a necesitar para instalar Astor, pero ya no necesitas un Mac, ni Xcode, ni estar compilando, etcétera, te vamos a librar de ese paso. Bien. Tercer paso podrá ser estar corrigiendo otro tipo de errores o efectivamente estar ya puliendo lo que es el Untether. Entonces, por eso también iba la pregunta número 1. ¿Será que es muy prematuro? ¿Tendrían que haber esperado? Si tendríamos que haber esperado, ya habríamos pasado por lo menos una semana más también sin jailbreak. Entonces, pero lo liberaron y poco a poco, me imagino que tienen todo planificado. Durante estos 4 días, desde que fue lanzada la herramienta hasta la siguiente actualización, obviamente estuvieron trabajando, ya era triple, ¿cierto? Porque recuerdo que Pontuon, para variar, hizo un retweet a una publicación suya, I'm still here, todavía estoy aquí. Minutos antes había actualizado Substitute. Lanzó, creo que el tweet Pontuon de que ya, no, Linus Gens, como que estaban coordinados. Primero viene Linus Gens, dice actualicé Fugu. Es como que, loco, ya tuiteé, listo, voy yo, pum. Vino Pontuon y dijo, acá está la 701, pum, está listo. Instálese con Alstor 148. Y fui a la cuenta de Alstor y todavía no estaba el tweet. Entonces esperamos unos minutos, pum, ha salido Alstor. Entonces estaban listos. Entonces, ver de que se habían juntado es de que tienen un plan. Y agregando algo así pequeño, nada más, profe, complementando. Anteriormente también hemos tenido tweet donde un cover complementado con Astor y no hubo tanto drama como lo hay ahora. Y que Alstor encima sea el mediador para lograr el Untether, o sea, Alstor es espectacular. Y creo que es el paso a paso. El Untether, ya lo apago, lo enciendo, no sigo activo, pero luego abre Uncover, presiona el botón de jailbreak y seguimos teniendo un semi-Untether, como hasta lo hemos tenido en iOS 10, 11, 12, 13, 14, y ya por último vendrán otras actualizaciones y finalmente se va a conseguir aquello. Pero se ha ido avanzando paso a paso y habría que seguir aguardando nada más. También 100% de acuerdo contigo, no es fake. Simplemente yo le hago un llamado a seguir esperando. Lo importante es un jailbreak, profe. Lo importante es que lo puedas hacer. O sea, si después te dicen, oye, ¿sabes que vas a tener un jailbreak Untether? Ok, listo, lo hago. Oye, pero no es Untether, pero tienes el jailbreak. Claro. ¿Qué es lo que más te interesa? Tenerlo el jailbreak. Ok,
No es que no te diga no te voy a dar el antéter, o sea, sí te lo voy a dar, pero te estoy dando, por ejemplo, te estoy dando lo principal, el jailbreak. Ya espérate unos días más y vas a tener un antéter, ¿no? Pero en ningún momento te estoy diciendo que no lo vas a tener porque para eso el exploit se liberó para eso, la herramienta fue creada para eso, solamente hay que adaptar, o sea, como digo, no es fácil. Así que para mí lo primordial es que te estoy dando un jailbreak, no importa si es un tether o semi-tether o antether, lo importante es que lo tengas, lo puedes usar, sea factible, sea eficaz, ¿ok? Y mientras tanto, días más y vas a tener la otra parte de la recompensa, que es tenerlo un tether. Hay un dicho que dice que cuando tú vas de ida, yo vengo de vuelta, que habla de un tema. Pero ¿será que cuando Taurín va, Uncover ya viene de vuelta? De hecho, vi un tweet que alguien decía que Uncover le lleva 10 pasos adelante a Taurín. Entonces, ¿qué pasa con este hombre? Yo varias veces he mencionado que el que era el Padawan, el aprendiz de Coolstar, cuando estaban en el mismo equipo y en iOS 11, sin duda ahora es un maestro Jedi. Yo creo que no sabemos si fue Padawan. Creo que ¿qué pasa con esa mente, loco? Me da curiosidad de ver su rostro. O sea, luego, ¿quién eres? O sea, show yourself. Un face reveal ahí, pues muestra tu rostro para ver qué la gracia, man, qué increíble. El lado oscuro te ha hecho, te ha caído de lo mejor. Estar en el lado oscuro, te ha caído de lo mejor. Yo siempre he tenido la teoría que si es que tanto Coolstar como Pontuon hubieran seguido trabajando de la mano, hubiera sido un gran equipo. Sí. O sea, realmente que hubiera sido un gran equipo para la comunidad, un beneficio muy grande, pero no todo es color de rosa. Y tampoco sabemos qué puede haber pasado en la interna en ese entonces llamado el equipo de Electra, pero o sea, lo que haya sucedido fue para bien. Entonces creo que Pontuon ha demostrado que él merece tener la cabeza o sea, estar en el podio, estar en el pedestal de todos nosotros, de que él lleve, o sea, que sea el líder de la comunidad del jailbreak, que él nos brinda felicidad a todos. Coolstar tampoco no digo que no lo haga, pero el trabajo también que hace es muy bueno, pero siento que le falta mucho más por aprender. Ahora, el Padawan, obviamente, creo que es al revés, es Coolstar. Y si está de ida, si está de ida, pucha, que Pontuon está 10 veces vueltas a la manzana, pero abismal, ¿no? Lo curioso es que queda, no sabemos, o sea, es que, o sea, Linus Hensen todos pensábamos que iba a ser con Coolstar, o sea, se negociaba muchas cosas y de lo pronto así que salga con Pontuon, pues es algo frío, o sea, dicen, no, Dios, este pan es el Dios, yo digo, ¿quién es el papá? El papá es Pontuon y lo voy a tener siempre aquí, o sea, él va a estar aquí, ¿no? Y lo ha demostrado. Pero sí, la verdad que sí, le lleva mucha ventaja. Y eso creo que no es discusión en la comunidad. Y está demostrado, creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahí las pruebas están a la vista. Así que ya sabemos quién es el líder de la comunidad del jailbreak, a mi parecer. Sí, llevamos 4 liberaciones de Uncover que en verdad, a mi parecer, han sido históricas. Lo primero para iOS 13.3. Luego, y una mejor que otra. Y cada vez vamos mejorando. 13.5 se seguía firmando. 14.3, primer jailbreak en iOS 14 para todos los dispositivos, incluyendo el iPhone 12 Pro Max. Y ahora con este antether. O sea, lleva 4, es el Usain Bolt. O sea, como que va a ir una carrera y va a ir contra Usain. Si bien a lo mejor opiniones como estas pueden generar una división o generar roncha en algunas personas, alergia, urticaria, porque unos prefieren una herramienta ante otra, al final debemos dejar claro de que uno quiere que la gente tenga jailbreak, ya sea por una alternativa u otra, ahí está, pero la gente siempre igual va a hacer esa comparación. Y si me preguntan, no sé, si llega a salir Taurín, ¿qué harías tú? ¿Te cambiarías de Uncover o seguirías con Taurín? No, si yo, por ejemplo, ahorita no hubiera un jailbreak y tendría la opción de Taurín, sí lo haría con Taurín. Sí, claro que sí, para probar la herramienta. Luego, claro que sí, y luego saldría en un cover. Sí, también me quedaría con un cover porque es mi herramienta preferida y es la que he usado. O sea, usted siempre, lo que siempre está comentado, ¿no? Los beneficiados somos nosotros. Claro. No hay quien más. O sea, los beneficiados somos nosotros. Entonces, mientras a ellos no lo molestemos, lo mantengamos en su burbuja y lo dejemos tranquilos trabajar,
y nosotros recibir ese trabajo, bienvenido sea. Dejarlos tranquilos a ellos, no molestarlos. Entonces, creo que hasta tal punto que Pontuon se ha ganado esa, se podría decir, esa virtud de que la comunidad no le diga nada, más que todo lo alabe, que es lo que sucede con lo contrario con Coolstar, ¿no? A Coolstar sí tiene un poco más de hype, no tiene un poco más de, se le van mucho en contra de él, pero ¿qué podemos hacer? ¿No? La gente siempre va a preferir un buen trabajo. Y es así. Entonces la comunidad es muy exigente también, a pesar de que las cosas son gratis en la comunidad de Jailbreak, este Jailbreak que se le da, la comunidad es muy exigente. Entonces también creo que a ellos a veces también tienen su límite también, ¿no? Y una pregunta que para terminar, ¿crees que fue un error haber actualizado a iOS 15? ¿No haber esperado la versión más baja de iOS? Lo que pasa es que tengo 2 dispositivos, así que... Pero tu dispositivo principal, no. Si el otro está guardado en el cajón, ese no importa. No, el dispositivo... ¿Andas con los dos en el bolsillo? Cuando sales de casa, ¿van los dos contigo en el pantalón? Sí. Sí, medio dudoso, sí. Ajá. No, lo que pasa es que, como les decía a mis compañeros, lo que pasa es que las apps bancarias en el jailbreak no son constantes, entonces hay que tener 5 tweets de apps bancarios para que te funcionen. ¿Qué tantas transacciones? Este hombre, tú estás ahí en la bolsa, tenés criptomonedas, igual todo se puede hacer desde Safari con Chrome, un navegador, igual puedo... No, manejo un negocio, entonces tengo apps bancarias donde me hacen transferencias, pagos con QR y esto, y a veces no abren las aplicaciones para confirmar las operaciones bancarias, entonces sí me es complicado. Entonces ahí ya he luchado con eso. Pero igual, no creas, o sea, en algún momento me voy a quedar sin jailbreak, creo que se va para México, teléfono se va para México, y cuando me llegue mi iPhone 13, pues ya ahí, ese sí lo voy a tener que querer mucho y lo voy a mantener. En la versión en la que llegue, hasta que salga un jailbreak. Sí, hasta que salga un jailbreak, exacto, así. No, el jailbreak no va a morir en mi vida. Y es más, el día que tenga a mis hijos les voy a enseñar a hacer el jailbreak, lo voy a decir así. Es mi legado para ellos. Ya, ¿y crees que la gente, con esto termino, te estoy tirando puras preguntas que no estaban anotadas, pero crees que la gente va a aprender la lección y se va a quedar esperando la versión más baja? Ahora, hablando de un 2022, ¿o va a ser un problema de toda la vida? Es que el jailbreak no va a morir, eso depende de la comunidad, eso depende de nosotros si la gente se va a quedar en la versión más baja, porque si el jailbreak muere, ya nadie va a quedar esperando un jailbreak. Entonces, igual, nosotros estando en iOS 14.3 con un jailbreak, ya sabemos que estamos en iOS 20, en iOS 30, sabemos que esa función no nos la va a dar Apple nunca, que quizás por cada tweet que tenemos Apple nos los ofrece después de 5 años, creo, cada 5 años. Entonces, no, yo pienso que la gente va a seguir obedeciendo a eso, a quedarse en la versión más baja. No, siempre va a ser así, es la recomendación que siempre se le va a dar, es la frase que se va a repetir cada día, es el tweet que hay cada día en Twitter. Es el tweet que yo leo todos los días, quédate en la versión más baja, quédate en la versión más baja. Así es, tatúatelo si puedes. Bueno, esperemos que la gente realmente lo pueda aprender. En el intertanto, vamos a seguir teniendo estas conversaciones y disfrutando de este tema que nos une y traspasa fronteras. Así que el canal de Angelo, ustedes lo conocen, les recomiendo que obviamente le estén ahí siguiendo en sus redes sociales y puedan estar disfrutando también el contenido del jailbreak del punto de vista de este compañero que lleva, pero creo que ya el que más ha estado en el canal en estas conversaciones, así que para mí siempre es un gusto que esté acá, Angelo. ¿Tiene algunas palabras? Igualmente, para mí, profe. Nada, un gusto siempre estar en su canal, profe, hablar de lo que más nos gusta. Y nada, larga vida al jailbreak, vivan, disfruten. Estamos en un jailbreak legendario que no sabemos si lo vamos a volver a ver, no sabemos cuándo, de verdad, porque lo hemos vuelto a ver después de 5 años. Imagínense, ¿no? Ustedes quizás a la comunidad nueva, a la gente que recién se suscribió al canal del profe, que lo sigue quizás hace 1 año o 2, ya saben lo que es un jailbreak Tether y saben a lo que nos referimos. Cuiden su jailbreak, manténganse en la versión más baja y nada, un gusto estar acá con ustedes y todo mi conocimiento ando en Twitter como @AngelJBizetap, también en mi canal,
y ando muy activo en Twitter, ahí brindamos toda la información con todos, se podría decir, los influencers que estamos ahí, siempre para ayudarlos. Nos estamos despidiendo, sería hasta la próxima semana con otro podcast y mañana, como cada día, un video nuevo en este canal. Así que se despide Ángelo desde Perú y el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao. Chao.